Parte 2 del aprendizaje. Tardé 1 año y medio cuando me divorcié de mi tercer marido. El impacto de que yo no tuviera la custodia de mi hija porque me dio una depresión de caballos. Tuve que volver al tóxico hogar de mi madre. Digo tóxico porque yo para ella nunca fui importante. Siempre si yo lloraba o quería hablar con ella subía el volumen de la tele. Y ella fumaba mucho y yo soy antitabaco total. O sea, todos los familiares que conozco, que conocí, porque todos ya han muerto, salvo mi medio hermano, pues todos fuman y yo no fumo. Tampoco le encuentro el placer a otras sustancias, sea alcohol o otras cosas. Pero mi madre sí cayó en eso cuando yo tuve 13 años. Bueno, total, ¿a qué cuento yo todo esto? No tuve los mejores ejemplos, pero hasta que no me constelé familiarmente, hasta no entender que yo estaba repitiendo un patrón, pero me estoy adelantando a los hechos. Lo que quiero decir, tardé 1 año y medio en dejar de llorar por mi tercer marido. Tardé 1 año y medio en volver a respirar. Tardé 1 año y medio en salir de un cuarto. Y el que me hizo salir de ese cuarto, bueno, tuve algunos intentos previos, pero el que realmente me hizo salir de ese cuarto fue Javi. Yo le agradezco por haber estado en mi vida en 2021 y sacarme de ese agujero. A lo mejor no estoy apta todavía para hablar de él, pero tengo que hablar de él. Cuando lo conocí, yo no tuve que explicarle lo que estaba sufriendo. Yo no tuve que explicarle lo que estaba pasando en mi alma porque él ya había pasado por todo esto. Un momento. Yo no tuve que explicarle por qué lloraba, por qué echaba de menos, por qué sufría, por qué no salía, por qué no amaba, porque él ya había padecido depresión y era la primera persona en mi vida a la cual no tuve que explicarle por qué no tenía a lo mejor fuerza un día en salir del cuarto. No tuve que explicarle que no tenía fuerzas para ir al súper, pero en esa época todavía tenía familiares. Mi madre por lo menos me hacía un sándwich de jamón y queso al día. Y eso por lo menos me hacía sobrevivir, ¿no? Pero él me hizo salir de ese agujero y buscarme la vida por mí misma. Quiero decir que yo alquilaba mi coche para quedarme al principio en hostales juveniles, para no estar entre las 4 paredes de mi madre porque no tenía lo suficiente para un alquiler. Y no sabía volver al humor, no sabía cómo volver a contar chistes y ser humorista. Aún así creí un breve tiempo de que sí era capaz, pero no lo fui. Entonces no fui capaz de ser humorista y presentadora otra vez, no fui capaz de volver a reír. Y él me devolvió la risa, a través de la sexualidad. La sexualidad me volvió a tener vida en mí, me volvió a tener ilusión. Yo no lo pude amar al principio porque yo seguía amando a mi marido, pero él tampoco quería una relación seria por lo visto y yo nunca me había planteado una relación abierta, pero surgió. Así que Conchi siempre fue parte de la trieja, cosa que mucha gente no entiende. No quise perder a Javi del todo, así que tuve que esforzarse mucho a nivel sexual para no perderlo. Y eso es un error. Ninguna mujer debería esforzarse para que alguien no se vaya de su lado. Pero yo, por no querer perderlo, a pesar de que yo aún seguía amando a mi marido, que ya estaba casado con otra, ex marido, ¿no? No quería perderlo, así que llamé a su ex y le ex rollo para pedirle que por favor tuviera algo con él los fines de semana, porque yo no podía con él toda la semana y prefería eso a que se fuera con terceras nuevas, ¿no? Eso fue un gran error, empezar una relación abierta. Fue un gran error porque no me di el valor a mí misma. No pensé en mí. No pensé en mi propia salud emocional y mental. Entonces yo deseé tanto ser mamá de una niña. Deseé tanto ser mamá de una niña sin padre. Deseé con todo mi amor ser madre sin padre. Sin que ningún hombre más me volviera a chantajear en la vida por mis hijas. Poder criar una niña en libertad.
de darle el nombre que yo quiero, de poder criarla como yo quiero, sin prohibiciones a nivel, no puedes llevarla a esta guardería, no puedes hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, poderla criar con los valores que yo aprendí con el tiempo, que son correctos para un niño. Aprendí las constelaciones familiares, empecé a ir a terapia después de Javi, ¿no? Después de Javi. Porque mientras estuve con Javi, pues quedé embarazada de una niña, no de él, porque él dijo que él no quería ser padre, pero yo no sabía que él no podía ser padre. Entonces tuve a mi manera. Él dijo, si te quedas embarazada, yo me quedo a tu lado. Y eso hizo. Me quedé embarazada y él se quedó a mi lado en todo el embarazo. Él crió a mi hija como si fuera el padre. Nunca entendí que no quisiera ser padre biológico, luego entendí que él no podía, pero bueno, total. Entonces él estaba en mi vida y yo creé una dependencia emocional y un enganche sexual brutal, ¿vale? Aunque él no fuera de lo que yo estaba acostumbrada con mi exmarido, él me hizo ver un mundo que yo no conocía en la intimidad. Pero eso cambió cuando nació Lilith. Nació Lilith y ya eso nunca más volvió. No volvió. O sea, sí hubo intimidad, pero porque no tenías nada mejor que hacer. Cuando llegó Lilith, el amor por ella fue instantáneo. Todavía no me habían cortado el cordón umbilical y aunque el parto fue muy doloroso, diría que el más doloroso de mis 4 hijas, yo pensé que me iba a morir y encima me dejaron sola porque había otro parto. Y Conchi, curiosamente, fue la que me acompañó al parto y me dio fuerzas de aguantar y sujetar a mi hija para no desmayarme del gran desangramiento que tuve durante una semana y por el cual estuve interna mucho más tiempo que otras madres. Agradezco a Conchi a pesar de que ahora hoy en día es mi peor enemiga. Mi peor enemiga porque se inventaron una historia ahí, Javi y Conchi juntos. Que los dos se juntaron. Bueno, no viene al caso. La cosa es que le di demasiada importancia a Javi. Al final sí tenía otro hombre en mi vida que me decía qué hacer con mi hija, a qué hora darle de comer, a qué hora despertarla. Y eso sí que no está bien, porque sí estoy convencida de que un recién nacido debe dormir mínimamente 4 horas y no despertarle cada 3 horas a la hora exacta para darle el pecho, sino que puede dormir 4, ¿vale? Ejemplos cortos. O, no sé, era otra persona que se entrometía en mi vida, en cómo ser madre. Y yo estaba convencida de que yo, y lo soy buena madre, ¿vale? ¿Qué pasó? Que otra vez pensé que mi vida se me iba a acabar sin él. Y le daba demasiada importancia por él. Y no me concentraba en absoluto en mi mayor tesoro en la vida. Porque mientras las demás se perdieron por el camino, ella era mi tesoro. Era la única niña que yo tenía para mí y no tenía que haber permitido que ningún hombre, por mucho que quisiera ser padre, aunque no lo es, tuviera algún poder sobre mí o sobre ella. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí que no lo necesito, que puedo vivir perfectamente sola con mi niña y que puedo ser madre sola, que no necesito ningún hombre en mi vida y que yo no valgo menos por no tener un hombre a mi lado. Aprendí que los hijos nos enseñan mucho más y muchas veces nos creemos más sabias las madres, mientras los hijos muchas veces nos enseñan más. Ojalá mi madre me hubiera escuchado. Antes de morir sí se convirtió en una buena mamá, pero solamente esos 3 meses que tuve antes de que muriera. Por fin fue mamá. Yo para mi hija quiero estar presente todos los días de su vida y eso me lo han robado durante 1 año y 3 meses. Me lo han robado. Pero aprendí a estar sola. Y aprendí que la prioridad soy yo y ella y nadie más. Y hago este vídeo para que otras mujeres en esta situación de las que yo he vivido en los 3 casos aprendan a amarse, a valorarse.